Chipotes, bienvenidos a otra entrega. Este será un video donde trataré de presentarte toda la información posible para que se aclare qué está pasando en El Salvador. Entiendo que puede haber muchas dudas, ya que aquí ves esto y allá ves lo otro y se vuelve confuso toda la información. Así que he tratado de tirar de todos lados para que al final puedas comprender qué está pasando realmente, pero lo más importante, ¿por qué? Ponte cómodo y recuerda suscribirte si no lo has hecho. El decreto de emergencia por el cual en este preciso momento y nuevamente el Ejecutivo y el Legislativo se encuentran en tira y encoges inició en vigor el 14 de mayo. Su última prórroga vencía el día de ayer a las 12 p.m. Esto lo sabían tanto el Ejecutivo como el Legislativo. El gobierno mediante sus representantes convocaron a las fracciones legislativas a Casa Presidencial esta misma semana. Veamos esta información. Mediante la cuenta Secretaría de Comunicaciones se nos informó de lo siguiente. Funcionarios del gobierno convocaron en Casa Presidencial a los diputados de los diferentes grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa con el objetivo de buscar acuerdos para que se prorrogue la ley de emergencia por COVID-19, la cual vence este sábado. Esta reunión fue realizada esta misma semana. Lamentablemente, los diputados de Arena y del FMLN no respondieron al llamado para buscar acuerdos por el bien y la salud de los salvadoreños. Aquí podemos ver que solo algunos diputados llegaron, muchas de las sillas se encontraban vacías. Posteriormente, esta misma semana, representantes del Ejecutivo llegaron hasta la Asamblea Legislativa. Mediante la Secretaría de Prensa de la Presidencia se informó de lo siguiente. Funcionarios del gobierno del presidente Nayib Bukele presentan a la Asamblea Legislativa la solicitud de prórroga por 15 días del decreto legislativo número 593 relativo al estado de emergencia nacional de la pandemia de COVID-19, el cual vence el próximo sábado. Como pueden ver, llegaron también representantes del Ejecutivo a la Asamblea Legislativa. Mediante la cuenta Noticias 4 Visión en Facebook, nosotros leemos lo siguiente. En la Asamblea Legislativa no alcanzaron los votos necesarios para someter a discusión la pieza de correspondencia que buscaba prorrogar el decreto legislativo 593 de la ley de emergencia por 15 días más. Aquí podemos ver nosotros que solo se alcanzaron 38 votos, hubo 0 votos en contra y hubo una sola abstención. Pero esta votación a muchos no les extrañaba, ya que Marta Valladares, como vocera del partido FMLN en la Asamblea Legislativa, dijo lo siguiente: como FMLN, no, en mayúsculas y entre símbolos de admiración, daremos los votos para la prórroga del decreto de emergencia. Hemos escuchado la voz de la población que está emproblemada, pero veamos en qué está emproblemada, dice ella: en su economía. El gobierno se ha negado a dar un informe del plan, sus fases, etapas y perspectivas, dijo Onida Díaz, pero lo importante de este tuit es que ella estaba confirmando que el FMLN no daría los votos para la prórroga del decreto de emergencia. Luego de eso también nosotros vimos como Eric Salguero informaba de lo siguiente mediante las redes sociales, siempre esa misma fecha. Arena propondrá nuevas medidas para mejorar, según ellos, el manejo de la emergencia por parte del gobierno. Ante eso reiteramos, porque ellos ya lo habían asegurado, nuestro compromiso para no acompañar una prórroga a la ley de emergencia nacional. La gente necesita soluciones. Hashtag primero la gente, dice Eric Salguero. Bueno, aquí se estaba confirmando que tanto el partido FMLN, teniendo como vocera a Onida Díaz, no iban a dar sus votos para el decreto de emergencia. También Eric Salguero, como presidente del partido Arena, decía que no iban a acompañar la ley de emergencia, pero Eric Salguero iba un poco más adelante e informaba que el partido Arena iba a proponer medidas, según ellos, para mejorar el manejo de la emergencia. Ojo aquí a lo que estaba diciendo Eric Salguero. Hay que tomar en cuenta que esos dos partidos, Arena y FMLN, solo ellos con sus bancadas consiguen mayoría calificada, y al ver la renuencia de estos dos partidos, pues Mario Ponce no le quedó de otra que informar o notificar de lo siguiente a lo que es la Asamblea Legislativa. Por favor, tomen nota, señoras diputadas y diputados. Veamos de qué tenían que tomar nota. Convoco a los diputados y diputadas miembros de la Comisión Política a reunión este lunes próximo a las 10 a.m. en el Salón Cuscatlán. Además, a los miembros de la Junta Directiva a la 1 p.m. Asimismo, reitero a los señores diputados y diputadas que la sesión plenaria ordinaria está convocada para las 3 p.m. de ese mismo día. ¿Qué era lo que estaba diciendo aquí Mario Ponce? Pues bueno, como no se alcanzó un consenso esta semana, pues ellos pretendían legislar hasta el día lunes, a sabiendas de que se vencía el decreto de emergencia nacional el día sábado a las 12 de la noche. Y él estaba convocando a las 10 a.m. a la Comisión Política, a la 1 p.m. a la Junta Directiva y a las 3 p.m. se tenía convocada la sesión plenaria
plenaria. Dato muy importante, se tenía convocada la sesión plenaria, pero no se sabía si es que se iba a llegar a un acuerdo o no. Mientras tanto, el decreto de emergencia se quedaba en el limbo. Sobre toda esta situación, fíjense que inmediatamente los que se encuentran dentro del gremio médico comenzaron a externar su preocupación. José Valdés, mediante su cuenta en Twitter, publicó una serie de videos. Por ejemplo, estos médicos, estos enfermeros que se encontraban en el hospital de Ciudad Barrio le estaban pidiendo a los diputados que no quitaran la cuarentena. Ojo, no quitarla en el sentido de que ellos no la estaban prorrogando en tiempo. Y recordemos que no se sabía si el día lunes ellos iban a llegar a un acuerdo. Aquí podemos ver, reitero nuevamente, a personal del hospital de Ciudad Barrio, entre médicos, enfermeras y enfermeros. Aquí podemos ver nosotros también a médicos del hospital de Chalchuapa. Más abajo podemos ver a médicos del Hospital Nacional de Jiquilisco. Más abajo podemos ver nosotros a médicos del Hospital Nacional Santa Teresa en Zacatecoluca. Y vean ustedes, solo aquí José Valdés estaba publicando alrededor de 4 videos de médicos y enfermeras que trabajan en diferentes nosocomios, pidiéndole a los diputados que no fuesen a quitar la emergencia nacional. Luego de eso, mediante Última Hora SV, también vemos que el cuerpo médico del hospital de San Bartolo se encontraba, según este video y la publicación de Última Hora, responsabilizando a los diputados de la Asamblea Legislativa por las vidas humanas que se pierdan por no prorrogar el estado de emergencia. No les presento todos los videos y las declaraciones de los médicos simple y sencillamente porque haría demasiado largo este video y falta mucho por presentarles todavía. Apenas voy a la mitad. Cristian Calderón también publicó un video a donde los médicos del Hospital San Rafael se encontraban pidiéndole a los diputados que prorrogaran el estado de emergencia. Pero esto no para ahí, ya que también Milena Mayorga publicó un video a donde médicos del Hospital Bloom le estaban pidiendo a los parlamentarios de que se pusiesen a trabajarle. Todos estos videos se viralizaron previo a que llegara la hora límite, las 12 p.m. Pero también se pronunciaron los médicos internistas. Y ojo que los médicos internistas son los que están dentro de la primera línea, en primera línea combatiendo el coronavirus. Ellos dijeron lo siguiente, y solo voy a destacar el punto número 2 que me parece muy importante. Solicitamos al gobierno, a la empresa privada y legisladores un diálogo sincero y transparente en el que se anteponga la salud e intereses de los salvadoreños. Aquí ellos estaban diciendo que el gobierno con los legisladores se tenían que poner de acuerdo, pero también estaba poniendo dentro de la ecuación a la empresa privada, que como ya sabemos nosotros tiene mucho poder político, Bueno, aquí las reacciones, y ojo que les quiero comentar a ustedes esto, y por favor écheselo a la bolsa. Todos los videos que les acabo de presentar a ustedes de las reacciones de los médicos ante la decisión de los parlamentarios, se los dejaré en la descripción para que ustedes lo vean. Y estos solo son algunos de los muchos, decenas de videos en los cuales los médicos, las enfermeras, los que se encuentran trabajando en materia de salud, se encontraban pidiendo que por favor prorrogasen el estado de emergencia, ya que era necesario según ellos. Nayib Bukele reaccionó al ver la renuencia de los parlamentarios. Él dijo lo siguiente: nos piden que nos dejemos asesorar y lo hacemos todos los días, solo que nos asesoramos de los que saben, expertos internacionales y nuestros héroes nacionales de la salud, los que están en primera línea luchando por nuestras vidas. Aquí Nayib Bukele también está publicando el video de los médicos y enfermeras del Hospital San Rafael en el Departamento de la Libertad. En el segundo tuit Nayib Bukele dicen: urge asesorar a los diputados de la Asamblea Legislativa, pero no por médicos sin credibilidad, que ni siquiera están en nuestros hospitales arriesgando sus vidas. Escuchen a nuestros héroes, tal vez algún día necesitemos que salven nuestra vida o la de nuestros seres queridos, dijo Nayib Bukele. Pero luego fue un poco más allá. Él dijo lo siguiente: la Asamblea está en obligación constitucional, en mayúsculas, de reunirse y discutir la prórroga o no del decreto de emergencia nacional. Simplemente porque estamos en emergencia nacional, lo dice entre mayúsculas Nayib Bukele, enfatizándole. Lo que debatan, discutan, argumenten y últimamente decidan depende de ellos. En el segundo tuit Nayib Bukele les dijo lo siguiente: pero lo que no pueden hacer es no discutirlo y dejarlo que venza, asumiendo que la pandemia los esperará y dejando millones de salvadoreños a la deriva. El decreto de emergencia vence hoy a las 12 de la noche. La plenaria debe ser hoy. Diputado presidente Mario Ponce, y está etiquetando aquí evidentemente a Mario
Ponce. Pero como ustedes ya saben, lamentablemente los parlamentarios decidieron no realizar la plenaria, no discutir este tema, y por eso es que Mario Ponce al final tomó la decisión de convocar a la Comisión Política a las 10 a.m. el día lunes, a la Junta Directiva a la 1 p.m. y a las 3 p.m. a la sesión plenaria. Luego, al ver que se llegaron las 12 de la noche, se realizó una conferencia de prensa a donde se encontraban los titulares de varios de los ministerios. En conferencia de prensa de esta noche se encuentran los ministros de Gobernación, de Salud, de Agricultura, de Defensa, de Educación, de Cancillería y Medio Ambiente, además del director de la Policía Nacional Civil, entre otros. Y acá, mediante esta conferencia de prensa, se anunció de lo siguiente. Conan Castro, secretario jurídico de la presidencia, dijo: se decreta estado de emergencia en el país, se mantiene la ley de emergencia ya decretada y estará en vigencia por 30 días más. Estamos garantizando la seguridad jurídica a la población, explica el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro. Luego de eso se publicó esto. Sobre la petición de prorrogar el estado de emergencia, el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, dijo que algunas medidas como la suspensión de clases o la protección legal para los trabajadores que se ausenten de sus empleos quedaría sin efecto. Les trataré de sintetizar este tuit. Recuerden que el estado de emergencia le dio las facultades al gobierno para poder decretar una serie de medidas, entre ellas la suspensión de clases y también proteger legalmente a los trabajadores. Muchos de ellos se encuentran en sus viviendas y las empresas no los pueden despedir por eso. Esas son algunas de las medidas. Otras de las medidas también fueron suspender el cobro de agua, luz, teléfono, internet, cable, pero además de eso, empréstitos o deudas que tú tengas. Todo eso, si ustedes recuerdan, quedó congelado durante 3 meses. Fue un anuncio que, bueno, fue bastante alentador para muchos salvadoreños, pues al desaparecer el estado de emergencia, también desaparecían todas esas medidas y quedaban literalmente en el limbo. Y mientras los diputados no viniesen y legislasen, pues algunas empresas podrían comenzar a despedir a sus empleados. En otro tuit, siempre Conan Castro dijo: las clases continúan suspendidas, así como los pagos de servicios básicos. Aquí Conan Castro está confirmando lo que ya les dije a ustedes. Estamos retomando la ley de emergencia que se encuentra en vigencia. La población debe tener seguridad jurídica, explica el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro. Pues esta decisión del Ejecutivo no cayó en gracia en integrantes del Partido Arena y FMLN, que reaccionaron de inmediato. Por ejemplo, Óscar Ortiz dijo lo siguiente: absolutamente irresponsable e ilegal. ¿Dónde están el presidente y vicepresidente? Lo que estos funcionarios están haciendo es repudiable y una señal clara de su conducta caprichosa y reiterada por romper el orden constitucional. Los argumentos de estos funcionarios son vergonzosos y sus posturas son falsas. Descalificamos este tipo de anuncios a medianoche, que solo buscan multiplicar la desinformación, la incertidumbre y el miedo. Basta de prepotencia y amenazas, eso no va a funcionar. También reaccionó Nidia Díaz. Ella dijo lo siguiente, Marta Valladares: el Ejecutivo usurpó funciones de la Asamblea, pues jueves 14 de mayo se decidió no prorrogar la ley de emergencia. Lunes se aprobará integralmente una ley de salud y reapertura gradual de la economía bajo cuarentena. Hay nulidad en prórroga hecha, porque solo el presidente la debe hacer y no los ministros, dice acá Marta Valladares. Luego de eso nosotros leemos lo siguiente. Eric Salguero, presidente del Partido Arena, comentó: Arena rechaza la usurpación de atribuciones y exceso de facultades del órgano ejecutivo. Exigimos el respeto a la Constitución y al Estado de Derecho, violentado con la toma de decisiones que corresponden a la Asamblea Legislativa. Esto es un punto muy importante, y es que algunos estaban alegando que el Ejecutivo no puede tomar decisiones que le competen a la Asamblea Legislativa, y aquí están asegurando que el Ejecutivo ha tomado esas atribuciones. No se puede prorrogar un decreto legislativo por medio de un decreto ejecutivo, terminó Eric Salguero. Pero fíjense que mientras tanto la diputada Milena Mayorga publicó ese tuit: como quedó en evidencia la agenda perversa del pacto de corruptos, Ley de Protección Civil faculta a Nayib Bukele decretar estado de emergencia por negligencia de la Asamblea Legislativa. Y acá Milena Mayorga está compartiendo el artículo 24, a donde podemos ver que ya ha subrayado una parte: si la Asamblea Legislativa no estuviera reunida, podrá el presidente de la República decretar el estado de emergencia, debiendo informar posteriormente al órgano legislativo. En otras palabras, aquí estaba diciendo Milena Mayorga que el presidente de la República
República podía o puede decretar emergencia, estado de emergencia. Y ante las críticas que han habido tanto de Arena como del FMLN, Nayib Bukele publica lo siguiente: veo diputados del FMLN clamando porque en uso de mi facultad como presidente de la República declaré estado de emergencia. Dicen que es un golpe a la democracia y no sé qué más. Se habrán ofendido cuando Funes declaró estado de emergencia sin pasar por la asamblea, y aquí Nayib Bukele está compartiendo la documentación a donde Mauricio Funes allá en el 2011 declaró estado de emergencia. Esto se puede confirmar, por supuesto que sí. Primero que nada tenemos que ver que aquí se está compartiendo información oficial ya que se encuentra sellada por la presidencia de la República. Aquí nosotros podemos ver toda la información, por ejemplo, ministro de Gobernación Humberto Centeno Najarro, y también se encuentra firmado por Carlos Mauricio Funes Cartagena. Pero si esto no puede ser prueba suficiente, fíjense que yo busqué más contenido. Por ejemplo, esta web Relief Web publicó con fecha 16 de octubre del 2011: presidente Funes decreta estado de emergencia para hacer frente a la situación generada por lluvias. Aquí se encuentra toda la información, pero si este artículo también no resulta suficiente, me encontré más información, y este ha publicado en estrategia y negocios.net. Funes decreta estado de emergencia por lluvias en El Salvador, siempre publicado el 14 del 10 del 2011, como nosotros podemos ver acá. Con este tuit Nayib Bukele les estaba recordando, refrescando la memoria a los diputados del partido FMLN que ya en el 2011 Mauricio Funes también decretó estado de emergencia. Posteriormente reaccionó también la Fiscalía General de la República, y ellos dijeron lo siguiente: a raíz de conferencia de prensa brindada por el Consejo de Ministros en la que se decreta estado de emergencia en el marco de la pandemia COVID-19, la FGR señala lo siguiente: aunque el artículo 24 de la Ley de Protección Civil otorga la facultad al presidente de la República de decretar un estado de emergencia, en este caso y entre mayúsculas no se cumplen las condiciones para decretar dicho estado por parte del órgano ejecutivo. Literal número 1, el artículo 10 del decreto 593, donde se establece el estado de emergencia, señala que los informes por parte de la Comisión Nacional de Protección Civil deben ser presentados a la Asamblea Legislativa cada 15 días. Número 2, la Asamblea Legislativa no está imposibilitada para reunirse en estos momentos, por lo que tiene la legitimidad legal y constitucional para analizar el estado de emergencia. Hay que tomar en cuenta en este punto 2 que los diputados dejaron que se venciera el estado de emergencia, el decreto de estado de emergencia, y dijeron que lo iban a discutir el día lunes, pero dejando que se vencieran los plazos. Ni siquiera fue discutido en el pleno legislativo. Ahí está el inconveniente. Una suspensión de derechos, número 3, una suspensión de derechos únicamente se puede realizar mediante ley formal emitida por la Asamblea Legislativa, por lo que el decreto ejecutivo anunciado podría exceder sus competencias. 4, en base al artículo 24, inciso 2 de la Ley de Protección Civil, un estado de emergencia decretado por el presidente de la República debe ser sometido a control de la Asamblea Legislativa, por lo que emitir dicho estado de emergencia por un periodo de 30 días resulta un acto de usurpación de facultades. Por lo enumerado anteriormente, la Fiscalía General de la República presentará una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia contra el decreto ejecutivo que establece un nuevo estado de emergencia. Las reacciones de la Fiscalía General de la República, y Nayib Bukele le responde de esta manera: pero el Consejo de Ministros no se ha reunido, ni mucho menos ha dado una conferencia de prensa. ¿No querrán decir Comisión Nacional de Protección? Aquí Nayib Bukele está aclarando de que quienes se reunieron era la Comisión Nacional de Protección Civil, no el Consejo de Ministros. ¿Ya leyeron la declaratoria de emergencia? Parece que sus jefes los despertaron a redactar este comunicado a la carrera, dijo por último Nayib Bukele. También reaccionó Fusades y dijo lo siguiente. Vamos a ver por lo menos el primer tuit de Fusades para no hacer demasiado largo este video, y recuerden que en la descripción les dejaré a ustedes el link de todo el contenido. Hacemos un llamado a la comunidad. Vamos a leer el primer tuit, que este es el tercero. Fusades, ante las declaraciones de algunos diputados en el sentido de que el órgano ejecutivo puede decretar un régimen de excepción, hace un enérgico llamado al respeto a la institucionalidad democrática y al principio de separación de poderes. Ellos publican acá 3 tweets en este hilo y han ocultado por lo visto algunas respuestas. Por ejemplo, no voy a leer todos estos mensajes, varias críticas, son bastantes los mensajes
mensajes que están aquí en críticas a los tweets publicados por Fusades que los han ocultado por lo visto. Nayib Bukele reaccionó y ha dicho lo siguiente, vamos a ver. Este era un tanque de pensamientos, entre comillas, ahora tomada por la misma familia que se tomó la AMEP. Se convirtió en esto, dice Nayib Bukele. Bueno, sintetizando la información, ¿qué es lo que ha pasado? Para que quede muy claro. Pues bueno, los parlamentarios tenían hasta el día de ayer a las 12 de la noche para poder legislar sobre el decreto de emergencia. Esta misma semana el Ejecutivo los llamó a Casa Presidencial, a la fracción legislativa, para poder discutir y llegar a unos acuerdos, como bien se enmarcan en este tuit que nosotros vemos acá publicado por la Secretaría de Comunicaciones. Ellos mismos informaron que lamentablemente tanto Arena como el FMLN no se hicieron presentes. Es más, hasta representantes del Ejecutivo llegaron hasta la propia Asamblea Legislativa para poder dialogar con algunos diputados, pero no se llegó a un acuerdo, ya que previamente Marta Valladares, así como también el presidente del partido Arena, Eric Salguero, informaron de que ellos no iban a acompañar una prórroga a la ley de emergencia. Y aquí Eric Salguero también informó de que ellos estaban proponiendo o iban a proponer nuevas medidas, según ellos, para mejorar el estado de emergencia. Bueno, el día de ayer, repito, a las 12 se venció y los diputados decidieron legislar hasta el día lunes, según una convocatoria publicada por el propio presidente de la Asamblea Legislativa. Pero un punto muy importante era que a lo que iban a llegar ellos a la Asamblea Legislativa era una sesión plenaria a discutir este tema, pero no se sabe si se iba a llegar a un acuerdo, con lo cual muchas de las disposiciones del gobierno, entre ellas el no cobro de parte de las empresas a los ciudadanos de agua, luz, teléfono, internet, cable y muchos otros etcétera, quedaban en el limbo. También muchas empresas, al no encontrarse el decreto de emergencia, tenían la posibilidad ya de poder despedir a parte de su personal o a todo su personal, pero también de llamarlo si es que así ellos lo requerían. Y debido a esta situación es que al final el Ejecutivo decidió tomar la decisión en conferencia de prensa de prorrogar el estado de emergencia, haciéndose valer del artículo, déjenme presentárselo por favor, el artículo 24, sí, el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, a donde le faculta al presidente de la República poder decretar estado de emergencia. Espero todo quede claro. Recuerden que si hay dudas me las pueden dejar en la caja de comentarios o me pueden enviar mensajes, ya sea a mi Twitter, que me encuentras como caos-s, o a mi Facebook, que me encuentras como caos-es. Hasta aquí llega la información. Recuerden que es importantísimo compartir para que lleguen más personas a este contenido. Lo pueden compartir por medio de cualquier tipo de red social, mediante Twitter, mediante WhatsApp, mediante Instagram, en Facebook, mediante su perfil, mediante grupos o hasta mediante fanpage, si es que ustedes tienen fanpage. A los que no están suscritos, por favor suscríbanse, solo así YouTube los va a priorizar para enviarles alerta de nuevo video. Yo sí, sin más que decir, posiblemente nos veamos en otro video más tarde y si no, hasta el día de mañana. Hasta luego.